Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano para hablarles sobre el turismo, la migración, los trabajos temporales y los trabajos voluntarios. En este momento, pues la pandemia ha golpeado mucho al turismo. El turismo se ha caracterizado siempre por ser la posibilidad de ir y visitar otros países, pero con el cierre de las fronteras, el no tráfico aéreo, el no tráfico dentro de los países, entró en un colapso total del turismo. Este colapso, que ha durado más de un año, está comenzando a renacer y ahora los turistas ya no son los mismos turistas que eran antes. Antes usted podía salir de su casa y desvincularse de su familia, de sus amigos, de su país, recorrer el mundo y vivir otra vida. En cambio, en la actualidad, usted tiene que salir de su país, tiene siempre el celular, todo el mundo se conecta, usted pues sube sus fotografías en tiempo real, cuenta sus historias, está viviendo ese mismo momento y todas sus familias, inclusive amigos y relacionados, están viviendo con usted lo que usted está viviendo como turista. Esta nueva forma de hacer turismo hace que los turistas además estén sumamente vigilados por los países, porque recordemos que las pandemias han sido transportada por los viajeros de un país a otro, como lo fue el caso de la chikungunya, como fue el caso del COVID, y ahora esto se trata de impedir y los turistas tienen que subir con un montón de registros, con un montón de permisos, con un montón de pruebas y eso les permite viajar. Cuando llegan al país, a su vez, ya no llegan al país como era antes. Sabemos que en cada país existen problemas de salud, entonces hay zonas de riesgo, también hay problemas sociales, existen zonas de peligro, existe violencia, especialmente en América Latina, que es el continente más desigual y pobre del mundo en este momento. En este momento, América Latina es sí un gran problema para los turistas. En cambio, los países desarrollados pueden absorber ese turismo porque inclusive les vacunan a los turistas apenas llegan a su país, ya tienen cómo hacerles pruebas, les hacen seguimiento, tienen cómo vigilarlos y les dan todo lo que necesitan. Los turistas ya no viajan como antes viajaban, llegan a hoteles o a programas de turismo que tienen todo incluido, comida, restaurante, cama, diversión, entretenimiento, paseos, todo está incluido en los programas, pero esto permite a las grandes resorts apropiarse de los países y hacer negocios. Claro que dan empleo, dan trabajo a mucha gente, pero los salarios son malos y se aprovechan de estos malos salarios para ganar como si el turista estuviera viajando por cualquier otro país de Europa, les cobran bastante alto los precios, ganan más y tienen todo incluido. El turista a su vez tiene miedo de salir a las calles, de intoxicarse, de enfermarse, de ser robado, de ser asaltado. Por eso el turismo cambió. Ahora ya el turismo tiene que ofrecer por ejemplo, aquí en la Mariscal estamos ofreciendo a que los turistas que llegan a la Mariscal tienen el taxi gratis desde los terminales de buses que están en la Mariscal hacia el hotel, tienen el taxi gratis, pero una vez que llegan al hotel les estamos dando telemedicina, telepsicología, clases de español, intérpretes e inclusive asesoría legal si se presentara algún caso de robos, denuncias de pérdidas, desapariciones, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que nos obliga a hacer el turismo, el nuevo turismo que estamos proponiendo. A su vez, las migraciones, hemos visto que las migraciones en América Latina empezaron cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, se necesitaban braceros de los Estados Unidos, se iban a trabajar en Estados Unidos los mexicanos, los chicanos que se llaman ahora, y ellos se quedaron a vivir allá, eran trabajadores que ganaban poco relativamente a los salarios de los Estados Unidos, pero eran muchísimo en América Latina. Y ahora, más tarde, terminó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y comenzaron la guerra en Cuba. Migraron los cubanos se quedaron en Florida. Luego había una ley que les permitía a cualquier cubano que se escapaba de su país llegar a Estados Unidos y se le daba enseguida la residencia. Más tarde hubo el conflicto del Plan Cóndor en América Latina, los gobiernos dictatoriales hicieron masacres, la gente salió espantada de sus países, se distribuyeron por todo el continente americano y también por Europa. Más tarde de eso, luego la guerra de los contras, se llevaron gente a Estados Unidos a entrenar, escaparon, luego llevaron a los jóvenes víctimas de la guerra contra el comunismo, que se llamaban las guerras
contra los contras, contra los sandinistas, etcétera, etcétera. Todas estas guerras llevaron gente y esos muchachos después fueron deportados y crearon las maras en Centroamérica. Hoy las maras son las que provocan la gran ola migratoria que está afectando a Honduras, Nicaragua, Guatemala. Lo mismo que la guerra del narcotráfico ha producido una gran ola migratoria, esta guerra del narcotráfico que empezó en 1980 aquí en Colombia y que ya lleva 40 años, y en esos 40 años pues no ha habido mayores resultados. Sigue la guerrilla, sigue el narcotráfico, siguen las plantaciones, no se han disminuido. Esto ha generado que haya un conflicto, y este conflicto de los narcotraficantes encontraron facilidades para introducir la droga primero, luego encontraron facilidades para introducir ilegales, para introducir niños, para introducir todo en Estados Unidos y a traer de allá armas a América Latina. Estamos viviendo ese drama, ¿no? Por otro lado, también tenemos el problema de que las guerras, la pandemia que estamos viviendo en este momento, también tuvimos la gran crisis bancaria. Estas crisis bancarias no fueron solamente en Ecuador, tuvimos en Venezuela una crisis bancaria, en México una crisis bancaria que se llamó el efecto tequila, en Rusia el efecto vodka, en Argentina el efecto tango, en Ecuador la crisis bancaria, o el feriado bancario. Todos se debieron a que el Fondo Monetario Internacional y los gobiernos permitieron a los banqueros autoprestarse el dinero de sus clientes, y ellos con eso compraron en Rusia, compraron mucha de la infraestructura estatal. En Ecuador pues se dedicaron a la especulación financiera, compraban dólares en la calle, los sacaban, los volvían a meter y ganaban millones haciendo ese giro, ese pedaleo que se llama. Luego invirtieron en la industria camaronera, les fue mal, quebró porque llegó una peste. En Argentina hicieron cosas parecidas, en Venezuela igual, en México similar, y esto produjo una crisis bancaria y una ola migratoria tremenda desde América Latina. En el caso de Ecuador, 30% de la población se fue, era gente que sabía trabajar, era gente económicamente activa, nos dejaron los inválidos, los enfermos, los viejos, a tal punto que nos llenamos de inválidos, enfermos y viejos que tuvimos un presidente inválido, porque nos quedamos con los inválidos y los sanos se fueron. 1.400.000 discapacitados teníamos en el país. Ellos pusieron presidente. Más tarde, hoy, tenemos este problema del COVID, con una ola migratoria que estamos viendo todos los días. Es imparable. México ha tenido que poner una visa que ya no teníamos, para que los ecuatorianos no lleguen a México para hacer trampolín y meterse ilegalmente a Estados Unidos, pero eso lo están haciendo todos. Las olas migratorias están de Sudamérica, de Centroamérica, y ya no son solamente de latinoamericanos, se vienen africanos, se vienen asiáticos, y todos ellos tratan de meterse junto en las caravanas que van desde Centroamérica y de todas partes. Unos entran por el mar, otros entran por el aire, otros entran por el suelo, otros entran por el subsuelo, por túneles, pero es una invasión a los Estados Unidos, y lo mismo está pasando con la invasión de los países latinoamericanos y africanos y asiáticos a Europa. Recordemos que un día Europa nos invadió, nos conquistó, nos colonizó, se apropió de las minas, las riquezas hace 500 años, luego vinieron las guerras mundiales, ellos vinieron también acá a refugiarse. A su vez los europeos invadieron países como África, invadieron países como Asia, y ahora pues hay una retroinvasión. Esto no es algo novedoso, no es algo malo, es algo normal que tenía que pasar, siempre ha pasado en la historia, y este es el fenómeno que se está viviendo. Pero en algunos países, por ejemplo en el caso de Ecuador, hemos conseguido visas Work and Holiday que permiten a los ecuatorianos irse a trabajar por un año en España, perdón, en Australia, por un año en Francia, y esas visas Work and Holiday son para menores de 30 años, mayores de 18, con un dominio mediano del idioma, no casados, y que saben hablar un poquito, tanto el inglés como el francés, para ir a trabajar por un año y regresar, pero no pueden después quedarse. Así es como se están modificando las relaciones. Entre tanto, ellos vienen acá, pero aquí no podemos darles trabajo. ¿Qué podemos ofrecerles? Ustedes saben que un turista que llega acá se encuentra expuesto, no tiene trabajo. El trabajo voluntario aquí es posible. Tenemos trabajo voluntario haciendo saneamiento ambiental, lucha contra el plástico, lucha contra la contaminación, reforestación, protecciones de especies en peligro, saneamiento ambiental. En fin, podemos dar trabajo
Hay mucho trabajo voluntario aquí en América Latina, pero el trabajo voluntario en América Latina tiene que estar ahora garantizado con la seguridad del voluntario, porque el voluntario que llega acá pues muchas veces es víctima de todo tipo de abusos y son también, es un riesgo exponerse así. Entonces esto es lo que estamos tratando de resolver y esta es la situación que se está viviendo hoy, en este momento. La más importante cosa que podemos hacer es crear un sistema de comunicación, una guía, que es lo que estamos queriendo hacer en este momento con ustedes, en la que les informamos a ustedes cuáles son los hoteles, cuáles son el precio de los hoteles, qué es lo que les ofrecen los hoteles, qué es lo que les ofrecen las líneas de transporte, dónde están las líneas de transporte, pero ya no se trata solamente de un turismo para venir a descansar y recrearse y llegar a los hoteles y restaurantes, a los bares, etcétera. También se trata de que aquí tenemos médicos, tenemos chamanes, tenemos medicinas, tenemos la posibilidad de que venga gente del mismo turismo interno, gente para asuntos políticos, para asuntos judiciales, para asuntos médicos, para educarse, para hacer un cursillo, una capacitación o para participar en un evento social, en un evento artístico, en una fiesta popular, en un evento deportivo, quieren escalar en los Andes, quieren irse a hacer surf, quieren hacer turismo deportivo, turismo de salud, turismo recreativo, turismo de todo tipo. Hay nuevos tipos de turismo, ya no es solamente el turismo de descanso, ahora hay el turismo deportivo, vamos a subir los Andes. Queremos el turismo de salud, vamos a arreglarnos la dentadura. Tenemos turismo psicológico, vamos a hacer un tratamiento con un chamán en la Amazonía o en la costa, con los áchilas. Tenemos turismo recreativo, bueno, aquí hay turismo festivo, tenemos fiestas, la gente viene por las fiestas, fiestas nacionales, fiestas cantonales, etc. Todo esto es nuevas formas de turismo, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de estimular. Muchas gracias.